Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido de regreso. En este episodio vamos a continuar con las notas y vamos a introducir un concepto llamado semitonos. Muy bien, ya vimos cómo se generan las notas, cómo hay una relación entre ellas en frecuencias, con octavas y las quintas. Muy bien, ahora una vez que ya establecimos esto, la siguiente relación son las semitonos. ¿Y eso qué es? Es una unidad de medida. Muy bien, cuando nosotros teníamos las notas, fuimos sacando todas las frecuencias, ya le pusimos nombre y lo tenemos en esta disposición, la disposición del piano. Y decíamos que para el nombre, nosotros tomábamos la nota y las negras que estuvieran arriba o abajo, decíamos la que estuviera inmediatamente a un lado, hacia arriba o hacia abajo, izquierda o la derecha. Bueno, esta distancia que hay entre una nota y la que está inmediatamente a un lado es lo que se conoce como una distancia de un semitono. Y puedo tomar yo cualquier nota, por ejemplo esta, fa, y digo que esta nota que está aquí al lado, la distancia que hay entre fa y fa sostenido es una distancia de un semitono. O lo mismo, la distancia que hay de fa hacia mi, esa distancia es de un semitono. Aquí ya no estamos tomando en cuenta las frecuencias, porque las frecuencias fueron tomadas en cuenta al momento de crear todo el sistema, de ponerle nombre a las notas. Ahora nos olvidamos de las frecuencias y nos fijamos únicamente en las notas, ¿ok? Y esto es como, por ejemplo, pensar en que cómo se construye un tablero de ajedrez, ¿no? Tú tomas medidas del tablero, cuántas casillas va a tener, cuántos centímetros, pero una vez que ya tienes construido el tablero de ajedrez, no te importan los centímetros, sino que te importan las casillas, cuántas casillas avanza tu pieza. No vas a decir, mi pieza está avanzando 2 o 3 centímetros, simplemente avanza una casilla o 2 casillas o las que las vayas a mover. Igual como nosotros para medir distancias tenemos los metros, por ejemplo, igual la distancia entre notas se mide en semitonos. Y podemos contar diferentes semitonos. Aquí vamos a ver que desde una nota hasta su octava, hacia arriba o hacia abajo, son 12 semitonos. Entonces tenemos do y do que está arriba, una octava arriba, y vamos a contarlo cuántas teclas hay o cuántos semitonos hay. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ok? Antes de volver a comenzar. Vamos a tomar algunas otras distancias. Por ejemplo, ¿qué distancia hay entre do y mi? Ok, vamos a contarlo. 1, aquí estoy subiendo un semitono. Luego la siguiente nota. 2, 3, 4. Ahí estamos viendo entonces que entre do y mi hay una distancia de 4 semitonos. Vamos a hacer otra, por ejemplo, entre estas dos notas negras. ¿Cuál sería su distancia? Muy bien, tengo esta. Luego es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay una distancia de 7 semitonos entre estas dos notas. Y esta distancia es muy importante también. Así como 12 semitonos forman una octava, las distancias de 7 semitonos son las quintas, que fue como conseguimos las notas nuevas. Cuando tomábamos la cuerda y la multiplicamos por 1.5 o la dividíamos entre 0.66. ¿No? Por ejemplo, entre estas dos notas también hay 7 semitonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas notas siempre suenan bien. ¿Ok? Las octavas y las quintas. Ahora, con esto de los semitonos es muy importante conocerlos porque con esto vamos a medir el siguiente episodio de cómo se construyen las escalas. Una consideración más. Cuando yo tengo los semitonos, puedo decir que hay 1, 2, 3, 4 o los que sean. O también puedo decir que dos semitonos, por ejemplo, desde do a re, yo cuento y hay 1, 2. Hay 2 semitonos y 2 semitonos construyen un tono. O sea que yo puedo decir, cualquiera de las dos formas es correcta, que hay una distancia de un tono de do a re o una distancia de 2 semitonos de do a re. Es exactamente lo mismo. De nueva cuenta, solo para que quede bien claro, siempre que tomamos dos notas, para contarlo, por ejemplo, otra vez, entre do y sol sostenido, empiezo en do y cuento el 1 hasta la siguiente nota. Ok, es do
y luego es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y termino en la que quería medir, que eran 8. Hasta ahí fueron los 8 semitonos. Muy bien, bueno, pues de tarea se les queda practicar un poquito en diferentes conteos, ¿no? ¿Cuántos semitonos hay de diferencia acá? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos así? O sea, simplemente tomen diferentes notas, ya sea que estén muy separadas, muy cercanas, y hagan la cuenta de los semitonos. Es muy importante que estén familiarizados con esta manera de contar la distancia entre las notas, porque eso va a servir para construir el mapa de las escalas musicales, lo cual lo veremos en el siguiente episodio. Mientras tanto, nos vemos en la próxima.